Vážení poslanci parlamentu. Estimados miembros del Parlamento, en Ucrania se ha iniciado la promoción de la eutanasia. Vladimir Zastava, del Departamento de las Comunicaciones del Instituto de Orshenin, en la conferencia de prensa, presentaba la cuestión de la actitud de la sociedad ucraniana hacia la muerte. El artículo manipulado desde el 15 de octubre de 2011 sobre este tema lleva el siguiente título: una tercera parte de los ucranianos está a favor de la renovación de la pena de la muerte y no es en contra de la legalización de la eutanasia. Poner la eutanasia junto a la repulsiva pena de muerte para no hacer la eutanasia parecer tan terrible es la manipulación criminal. El artículo promueve la eutanasia, es decir, el suicidio. Cuando se trata de la cuestión de la muerte, uno tiene que tratar también la cuestión del momento de la muerte, que está asociada con el juicio de Dios, y en el caso de muchos, con el sufrimiento eterno en el infierno. Ucrania tiene la milenaria tradición cristiana. Los cristianos son conscientes de que el suicidio es la forma más trágica de la muerte. Un ejemplo que sirve como una advertencia es el apóstol Judas, que se ahorcó, y a la palabra de Dios lo llama el hijo de perdición, el hijo del infierno. Era una práctica común no enterrar en el cementerio a los suicidas con otras personas. Los que habían decidido suicidarse murieron en pecado grave, rechazaron la misericordia de Dios y en la incredulidad, la desesperación, cayeron directamente en la condenación eterna. Estas verdaderas actitudes ya se han arraigado en la conciencia del pueblo de Ucrania durante siglos. Ahora, cuando todos los valores morales y espirituales se están destruyendo, se hacen esfuerzos para presentar sugestivamente el delito de suicidio como algo bueno. Los promotores de la eutanasia apelan a la falsa misericordia, diciendo que matando a un hombre se le puede liberar del sufrimiento. Las razones de la eutanasia que ellos aducen son una enfermedad grave o simplemente unas depresiones temporales, o a veces no hay ninguna razón necesaria. Cita del artículo: cada sexto ucraniano piensa que el suicidio asistido por un médico, eutanasia, se puede realizar a petición de cualquier persona sin ninguna explicación de las razones de tal decisión. Esta declaración inculca la idea de que sea posible matar a cualquier persona en cualquier momento. Somos testigos de una revolución en la medicina. Un médico que debería proteger la vida ahora se convierte en el asesino de masas. Cuando un paciente muere en el hospital, se hace la autopsia y debe ser determinada necesariamente la causa de su muerte. En el caso de la eutanasia, sin embargo, no es necesario determinar la causa de la muerte. Es una manera incontrolable de matar a la gente. Especialmente, la eutanasia amenaza a las personas que tienen dinero o una posición alta. El cristianismo verdadero hace hincapié en el hecho de que el hombre, por medio del sufrimiento, puede purificar su alma aquí en la tierra y también puede sacrificarlo por la conversión y la salvación de los demás. Por ejemplo, Joni Eareckson de los Estados Unidos es completamente paralizada ya desde hace 40 años. Ella puede mover solo la cabeza y a pesar de eso
A través de las comunicaciones telefónicas, ella salvó no solo la vida terrena, sino lo que es mucho más importante, la vida eterna de muchas personas. Esta mujer, al igual que muchas otras personas con discapacidad física, goza de la paz interior y su sufrimiento que ella une con la pasión de Cristo tiene profundo significado. Asimismo, la familia que cuida con la caridad cristiana de un hijo discapacitado o de propios padres ancianos o enfermos, recibe abundantes bendiciones espirituales debido a su amor abnegado. A través de las enmiendas a las leyes, las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud, imponen una política de desintegración de la familia y de todos los valores morales al mundo entero. Estos valores están siendo eliminados a través de la música monótona y decadente, la pornografía, las diversas formas de ocultismo, homeopatía, la medicina alternativa o la adivinación, a través del culto de la violencia, la perversión, homosexualismo, pedofilia, la transexualidad, la esquizofrenia de la ideología de género, uso de narcóticos, antieducación sexual de los niños y los jóvenes, el cinismo, el egoísmo, la piratería cometida contra los niños por el sistema de la justicia de menores y la venta de niños a los pedófilos y los homosexuales dentro del sistema de la llamada adopción internacional. La culminación de todo es la promoción de la eutanasia, que en fracciones de segundo echa a las almas al sufrimiento eterno en el infierno. Otra declaración manipuladora contenida en el artículo es que solo el 37% de la población ucraniana está en contra de la eutanasia, mientras que el 63% a favor. Se trata de un engaño público. El artículo silencia hipócritamente no solo sobre el punto de vista cristiano, sino también sobre la aplicación de la eutanasia para los fines de la matanza de personas inocentes. Estadísticas de Bélgica. 120 de 248 enfermeras en la encuesta admitieron su colaboración en la eutanasia, en el asesinato de la gente indeseable. Otro delito relacionado con la eutanasia son los asesinatos de las personas con el fin de obtener sus órganos. Según las palabras de los médicos belgas, los órganos del cuerpo de estas personas inmediatamente después de la eutanasia siguen siendo utilizables. Muchos jóvenes hoy en día están bajo estrés mental y por lo tanto expuestos a la tentación suicida. En los Países Bajos, los menores de 16 años tienen así el llamado derecho a elegir la eutanasia, suicidio, sin el conocimiento de sus padres. Hoy en día no hay casi nadie quien podría explicar a los jóvenes el verdadero significado de la vida y el valor del sufrimiento. El cristianismo apóstata no dice nada sobre los crímenes que son cometidos no solo en el mundo, pero incluso en la Iglesia. Más aún los esconde y aprueba. Este hecho es atestiguado por los casos de pedofilia, la homosexualidad entre el clero. Las verdades esenciales de la salvación han sido sustituidos por las herejías, el seguimiento de Cristo por las frases piadosas.
El propósito del artículo publicado en el web portal RISU es inculcar a los jóvenes cristianos la opinión de que en la actualidad la eutanasia pertenece a las normas europeas e internacionales y así llamados valores. Esto significa que la eutanasia es algo de prestigio, algo que Ucrania debería aceptar con la confianza acrítica. En la realidad, se trata del suicidio planeado, autogenocidio de Ucrania, no solo moral y espiritual, pero ahora incluso físico. El artículo habla sobre la renovación de la pena de la muerte para los delincuentes, así como sobre la legitimación de la eutanasia. Esta es la manipulación. Se propone audazmente la pena de muerte, por ejemplo, para los delitos graves contra una persona, para la pedofilia, para la propagación y producción de estupefacientes, para la malversación de fondos públicos. Pero en el párrafo siguiente se enumeran los distintos tipos y las razones de la eutanasia. Uno puede manejar con la eutanasia mucho más que con la pena de la muerte, ya que la pena de muerte está relacionada con el juicio y la defensa. Además, la pena de muerte no priva a una persona de la posibilidad del arrepentimiento y la salvación del alma. La eutanasia es un suicidio y también la práctica de la eutanasia conduce a la muerte de personas inocentes sin juicio, sin testigos y sin ningún tipo de control. Por el contrario, el castigo público de la muerte para delitos graves es el método más eficaz para detener la criminalidad en la nación. De hecho, los agentes de la muerte que de forma encubierta promueven la eutanasia en Ucrania acaban de poner en práctica así llamadas normas internacionales de las Naciones Unidas, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea. Ucrania está obligada por la resolución 1763, emitida por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 2010, la cual estableció la eutanasia para todos los Estados miembros del Consejo de Europa como así llamada legal atención de salud. Si Ucrania acepta estos nuevos así llamados valores como una norma más alta, así renuncia a la conciencia y a Dios, y dicta a una sentencia de muerte contra sí misma. Estas así llamadas nuevas normas internacionales, que son expresadas en las cartas y convenciones que Ucrania acepta como vinculante, son contrarios a las leyes naturales, morales y espirituales, y en realidad son crímenes contra el hombre y contra la humanidad. Los que aceptan donaciones internacionales en el precio de la traición de la nación van a acabar como Judas. Él recibió dinero por la traición de Cristo y finalmente se suicidó y acabó en el infierno. La única solución para Ucrania es ponerse corajosamente en contra de este espíritu de la muerte, a una costa de las sanciones internacionales. Si Ucrania lo hará así, después del corto sufrimiento llegará la resurrección espiritual del pueblo ucraniano, y Ucrania se convertirá en un ejemplo para la salvación de otras naciones de Europa. Por Dios y por Ucrania.